Hola, soy Rocío Pina de Norme Studio y ahora estamos en Oficina B, que es también nuestro espacio de trabajo, y a continuación voy a tener el honor de presentaros una serie de entrevistas con personas a las que admiramos muchísimo: Julio de Combo Studio, Kutu de Stone Design o la maravillosa Izaskun Chinchilla, y todos de alguna manera tenemos un vínculo común, que hemos colaborado con Finsa. Y de alguna manera también Finsa quiere pues, demostrar un poco su apoyo al diseño durante todos estos años, y nosotros hemos tenido pues eso, la suerte de trabajar con ellos recientemente. Así que nada, espero que lo disfrutéis muchísimo. Bueno, hola a todas y todos. A continuación vamos a hablar con Julio Plaza de Combo Studio. Vamos a tener la suerte de poder descubrir cuáles son los procesos creativos que esconden detrás del equipo de trabajo, y un poco cómo es su aproximación a la materialidad y a la nueva situación también que estamos como afrontando, y cómo esto pues, desencadena en sus nuevos espacios y en sus diseños para muchos tipos de proyectos. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es un placerazo tener la oportunidad de charlar contigo y de aprender un poco cómo trabajáis en el estudio y cuáles son, como decía anteriormente, como esos procesos creativos que, digamos que estáis ahora actualmente también trabajando intensamente en proyectos de restauración que tienen pues quizás a lo mejor mucha colaboración con equipos muy diversos y multidisciplinares, como pueden ser con chefs o con gente que trabaja mucho la marca, ¿no? ¿Cómo afrontáis los proyectos en este sentido? Pues sí, justo has dado en el clavo. Los proyectos de hostelería o de espacios gastronómicos que desarrollamos en el estudio se pueden dividir en esos dos grandes grupos: los chefs particulares y los grupos de restauración que desarrollan conceptos. La forma de abordar el restaurante en concreto, pues bueno, depende de si es de un lado o de otro. El chef es un espacio único, es su comida, su producto, hay que llevarlo al local, que también es un concepto, pero hay una sutil diferencia entre un grupo de restauración o un grupo empresarial que desarrolla un concepto. Casi siempre se replica, es un local que se va a replicar. Entonces, bueno, pues hay una diferencia sustancial entre uno y otro. Aunque se parte de lo mismo, ¿no? No deja de ser llevar a un local, materializar un espacio en el que comer. Así, hablando Qué guay, ¿no? No puede haber mayor no puede haber mayor placer en la vida. Y en el estudio, que somos bastante comilones, pues claro. nos gusta mucho, y es algo a lo que decidimos dedicarnos después de pasar los dos. Antonio y yo nos conocimos en un grupo de restauración español, en el departamento técnico, y desarrollando una marca. Y bueno, ahí nos conocimos, encajamos y dijimos, esto hay que hacerlo a lo grande. Y fue como nació Combio. Y cuando estabas hablando un poco del tema de los chefs, o sea, ¿cómo iniciáis la conversación o cómo es ese primer brief de trabajo o brainstorming? ¿Los hacéis en colaboración? ¿Ellos os dan una idea de cuál es el tipo de comida o el tipo de ambiente? O sea, ¿cómo trasladáis eso en un diseño? Primero dejamos que nos cuenten, que hablen. Es gente, son artistas de la comida, pues siempre tienen mucho que contar. Y lo primero es acotar lo que nos dicen y ordenar sus ideas. Y luego tomar un hilo
argumental que se puede ramificar en millones de cosas o ser más estrictos en algo en concreto. En uno de los últimos restaurantes que hemos hecho, en Millo, en Coruña, por ejemplo, el chef o sea, es energía, o sea, la cocina es pequeñita, pero él es exagerado. Y entonces quisimos hacer justo lo contrario, un espacio que fuese muy austero, muy acogedor, siempre, o sea, eso se da por hecho, pero un espacio austero, con muy pocas cosas, que el protagonista fuese la comida y la experiencia de los platos. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar por ahí. Era un local que ya era un restaurante antes de que llegase él, y bueno, respetando la estructura y sobre todo puliendo y quitando ramas, quitando capas, llegamos a materializar Millo, el sueño. ¿Y Millo, por ejemplo, está en un entorno urbano o habéis trabajado en zonas como...? Millo está en un entorno urbano, está en el barrio de Orzán, en Coruña, que es un barrio en el que está pasando de todo en los últimos años. Y bueno, también dialoga con lo que pasa en el barrio desde la confrontación casi. O sea, es un barrio, podríamos llamar, alternativo. Pues igual se buscaba hacer algo un poco pijo. Tampoco pijo, pero no, o sea, no tirar de graffiti, sino que confrontarse un poco con su entorno. Y uno de los últimos proyectos que hemos hecho también, que está en desarrollo, es un contexto completamente diferente, un contexto rural en Guadarrama. Es una casa antigua en Guadarrama que el chef compró y también quiere volcar ahí todos sus sueños, y se está haciendo un asador o un nuevo asador. Bueno, ahí nos va a sorprender a todos con la carta, la verdad. Y ese sí que se está cociendo a fuego lento, Como la comida, que... Sí. Qué guay. Pues, o sea, también me interesaba mucho, y yo creo que ahí tenéis como un trabajo muy intenso en cuanto a materialidades también, y bastante experimentación en el proyecto del Hotel Índigo, ¿no? Que, por lo que sé, tenéis varias zonas que habéis intervenido. Cuéntanos un poco cuáles son esas como nuevas vías de materiales que habéis trabajado y cómo están funcionando. O sea... Pues en el Índigo el propietario quería dar una vuelta a los espacios comunes del hotel. Era un hotel que lleva funcionando 10 años, que funciona muy bien, que está en Gran Vía, pero al dueño le apetecía darle una vuelta y centrarse en los espacios gastronómicos. Entonces, bueno, en la azotea se ha hecho un nuevo espacio de copas, más festivo quizá, y en la planta baja el bar que estaba en el lobby se ha llevado al fondo, dialogando con un patio que tienen también, y el lobby se ha convertido realmente en un lobby, porque antes era un bar. Y en este proyecto, que bueno, tenía diferentes inspiraciones y referencias relacionadas con el hotel, con la vida personal del dueño, con la historia de Madrid, con todo, sí pusimos mucho énfasis en los materiales, en la nobleza y en la sinceridad de los materiales. Y fue donde hicimos por primera vez, por ejemplo, la serigrafía en madera, que es una cosa que parece muy obvio, o a mí ahora me parece muy obvio, pero que no habíamos caído nunca en hacerlo, y siempre se podrá imprimir la madera, se podrá meter en una impresora, porque si haces y dijimos, joder, si es tan fácil como serigrafía, o sea, reproducir un patrón mediante serigrafía. Y bueno, hicimos todo el panelado del lobby con madera natural de roble serigrafiada. No es este patrón, estos son pruebas, que este día estaban más tropicales, son pruebas que se hicieron, y lo hicimos con un taller de serigrafía de lavapiés con lengua base, que se lo curraron un montón, y entre las dos y con alguna ayuda adicional consiguieron hacerse el panelado de todo el lobby, que son unos cuantos metros cuadrados. Y qué bueno además que participara también una empresa local o del barrio, sí, ¿no? Y que de pronto sí. esté en un espacio como el Hotel Índigo, ¿no? Y sus... Sí, llegamos a colonizar Gran Vía desde Lavapiés, y literal, o sea que fue así, es casi un poco más, y llevamos los tableros a mano ahí, portando. Y bueno, en el hotel también
introdujimos el Celis, que es otro material que descubrimos, descubrimos, la verdad que no era algo con lo que estábamos nada familiarizados, ni Antonio ni yo, ni nadie en el estudio, y bueno, por casualidad o buscando un acabado brillante pero que no fuese homogéneo y saliéndonos del porcelánico tradicional, pues llegamos a estas piezas de Celis, que se dice en el norte de África, o barro esmaltado, dicho aquí, que también es un material artesanal. En este caso estos los hacemos con un taller, una empresa de Castellón, que también nos dejan... aquí tenemos una pieza, no es exactamente esta pieza, pero una pieza parecida a esta, nos dejan poner patrones diferentes, dependiendo de cómo sea el proyecto y tal, son customizables casi 100%. ¿Y también las formas de la...? Las formas no nos dejan tanto. Hay alguno, para hacer algún rótulo sí que lo hemos hecho, con una tipografía en concreto, en barro, el del Millo. Pero bueno, estos son piezas que tienen ellos y luego en base, pues esto que es un patrón pues que más tradicional o que puede ser más... este lo transformamos, no me lo he traído, pero esto lo transformamos con otro patrón aquí para Lecoq, que es un sitio de pollos al carbón, que hay varios en Madrid. Bueno, pues desarrollamos esta pieza un poco con la pata del gallo y se ha convertido un poco en identitario de su marca. Qué chulo. Pues luego también y un poco también enlazando con este tema de la materialidad, sé que también estáis trabajando en vivienda, ¿no? Y entiendo que esto también, supongo que ahora también todas las personas estamos como más interiorizando más la importancia que tiene el diseño y repensar un poco cómo vivimos y cómo están nuestras casas y están adaptadas a las nuevas necesidades, ¿no? Ya la multifunción, no sé, como muchísimas cosas que ahora mismo estamos viviendo y están surgiendo. ¿Cómo estáis en relación, cómo estáis afrontando esto? ¿Cómo son vuestros proyectos en ese sentido? ¿Notáis que hay también más interés en las familias en renovar sus viviendas ahora? ¿O? Sí, hay más, es que hay más demanda y a cualquier estudio que le preguntes, estoy casi seguro que todos te van a decir que la vivienda está más a saco, con perdón, que nunca. Bueno, pues hemos estado encerrados en casa, las familias han estado encerradas en casa, con los niños haciendo telecole, los padres haciendo teletrabajo y ha habido han creado unas necesidades y sobre todo se ha pasado mucho más tiempo en casa y la gente ha sido consciente de, ostras, pasamos mucho tiempo aquí, esto tiene que estar bien. Y sí que estamos trabajando ahora mucho sobre todo en hacer que las viviendas, que sobre todo en Madrid son siempre bastante pequeñitas, tengan la capacidad de transformarse a lo largo del día. Que por la mañana sean una oficina, que a la hora de comer sean un comedor, que por la tarde sea una sala de juegos, que por la noche una sala de cine. Y esta tendencia o esto que ya hacíamos desde hace mucho tiempo, de que los espacios pues sean, pues ahora ya creo que más que nunca. Qué guay. Y luego hay otro tema también con el cambio de paradigma, que no estoy hablando en ningún caso ni siquiera de la llegada del coronavirus y todo esto, en ningún caso, ¿no? Un cambio de paradigma que viene de mucho antes, en relación a toda la digitalización de los procesos de compra, de venta. Vosotros que trabajáis en el retail, ¿cómo crees que está afectando eso? Si vosotros, por ejemplo, creéis que los espacios de retail tienen que ofrecer algo más que simplemente cumplir la función, ¿no? de permitirte comprar o probar el producto, va más allá. ¿Cómo estáis pensando esto? Pues que hay que ir a un local o a una tienda a vivir una experiencia, pero no es que lo pensemos nosotros, es que es así. Puedes comprar cualquier cosa desde el sofá de tu casa a golpe de clic para moverte a una tienda. Y nuestra generación todavía vamos a tiendas, pero los que vienen por detrás es que nadie. Tienes que ir a una tienda a hacer algo más, a ver algo más, o a ver que ya no tiene ni siquiera que ser algo que ofrezca la marca en concreto. O sea, que igual puedes ir a una tienda de zapas
porque quieres ver una exposición de no sé quién, o porque quieres ver el mobiliario que ha hecho no sé qué otra persona, o porque tienen una iluminación que es la leche y te puedes hacer millones de fotos para Instagram. Es así, o sea, la experiencia es la que está colonizando y sobre todo creemos que va a colonizar en un futuro o en un presente los locales comerciales de las ciudades, de las grandes ciudades. Y bueno, y en Madrid es que no hay más que verlo. Esta, bueno, cambio de paradigma, como has dicho tú, esta transformación urbana también de muchos, te hablo de Lavapiés, que es lo que más conozco. Pues bueno, como hasta hace 10 años estaba ya en talleres de chinos, luego hemos ido llegando, pues bueno, los arquitectos, diseñadores, tal, pero luego han llegado más bares y sigue habiendo locales, muchos locales cerrados, y esos locales cerrados no van a volver a ser nunca un almacén de chinos, al mayor, creemos. Así que ahí está, a ver qué pasa. Y en relación a eso, ¿alguna estrategia que vosotros estáis implementando? O, no sé, creo que habéis trabajado pues, con marcas súper potentes como Domino's, o ¿creéis que eso os lanzan como estas preocupaciones ya desde la marca o no? No, o sea, sí, no, están preocupados desde la marca. En el caso de Domino's en concreto, sí. ¿Y alguna acción en concreto que ya estáis pues implementando? los locales de Domino's Pizza, nosotros trabajamos para Domino's fuera de España, en Portugal, en Austria, y son unos locales, tienen un interiorismo que viene desarrollado, que viene condicionado por Domino's América, pero que está muy cuidado. O sea, es un local, es un restaurante donde te sientes como en un restaurante, no es una nave con 4 vinilos puestos y no, vas a vivir una experiencia que es comerte una pizza. Y bueno, luego otro gran condicionante, y sobre todo en el caso de Domino's, es que aparte de esa experiencia en el local, que es importante, también es muy importante que son cocinas que sobre todo venden por delivery, o sea, que el local comercial también se convierte en fábrica, ¿no? O sea, que se expande más allá de las 4 paredes de tu local, sino que al final pones una pizzería con una cocina y llegas a media ciudad. Eso les preocupa mucho. Claro, no, y supongo que también tener la experiencia de trabajar con una potencia o con una marca muy grande y tal, pues también al estudio le hace tener como otra percepción de la escala del diseño, ¿no? y de cuánto afecta la repetición o no a los proyectos. Sí, o sea, pues justo además para Domino's no hacemos el diseño de los locales, que es algo que viene dado. Cuando llega Combo, el diseño ya está, bueno, viene de América, pero América pasa por otro estudio, y el diseño para esta empresa ya está hecho. El trabajo de Combo es optimizarlo e implementarlo en un local al mes. Y es un trabajo arduo. Bueno, seguro que dentro de poco vemos alguno por aquí y nada, de momento, Julio, ha sido un placerazo conocerte más, y ahora estaremos también súper atentos a las nuevas incorporaciones en Índigo y en todos los nuevos restaurantes que seguro que estáis preparando. Así que nada, un placer. Gracias a ti, Rocío. Bueno, a continuación vamos a hablar con Cuto Mazuelos de Stone Design, y también vamos a indagar, como con Julio, un poco en esos procesos creativos y las energías y las fuerzas que les llevan a diseñar los proyectos tan impresionantes que tienen en el estudio. Bueno, buenas, Cuto, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como comentaba, yo creo que a todos los diseñadores nos llama mucho la atención entender cómo funcionan o cómo trabajan otros estudios, ¿no? Y además a estudios que admiras o que te gustaría saber cómo desarrollan también los procesos para detonar nuevas ideas, pero también para hacer los procesos más eficientes. O sea, lo primero, ¿quiénes integráis Stone Studio? O Stone Design, perdona, y eso, ¿cómo empiezan los procesos en el equipo cuando recibís un encargo? Pues el estudio lo integramos, bueno, somos 2 socios, Eva y yo, y lo fundamos en el año 95.
Y a día de hoy tenemos, hemos ido incorporando más socios, sobre todo en las oficinas del extranjero, que tenemos 5 oficinas en total, entre Tokio, Shanghái, Moscú, Nueva York y Madrid, y otro socio en Polonia ahora para varios proyectos que tenemos. Y lo integramos diseñadores de producto, diseñadores interiores, arquitectos, y luego, bueno, luego toda la parte administrativa, comercial, etc. Aquí en Madrid somos 12 personas. El proceso yo creo que es bastante estándar en términos de operativa. Bueno, tampoco, si te digo la verdad, como nunca he trabajado en otro estudio, no sé cómo trabajan otros, pero en nuestro caso es bastante sencillo. Normalmente entra en cargo la parte más de conceptualización y arrancar el proyecto, lo solemos hacer Eva y yo, y a partir de ahí entre todo el estudio se desarrolla. Es cierto que depende del volumen de proyectos. Hay proyectos en los que a lo mejor hacemos solo una dirección más conceptual y creativa del proyecto y vamos dirigiendo todo el proyecto y se hace, ¿no? Y lo llevan más de la mano el equipo que tenemos. Pero la mayoría, toda la parte más conceptual y la creación inicial de los proyectos lo hacemos nosotros. Y luego ya no hacemos mucho más, pues no tenemos idea, ya estamos ya obsoletos de todo. Claro, o sea, porque vosotros tenéis como integradas mucha tecnología de diseño, ¿no? O sea, de diseño digital y muchas herramientas, porque al final yo creo que una característica de vuestro estudio es que producís y que lleváis a la realidad casi todo lo que... Sí, en nuestro estudio podemos hacer todo. O sea, podemos hacer desde el inicio de la conceptualización, incluido además el tema de branding, hacemos también muchos temas de dirección de arte para marcas de producto con las que trabajamos, etc. Y lo llevamos hasta la ejecución y el proyecto llave en mano, como cualquier constructora. Entonces tenemos que cubrir todos los procesos. De manera que sí, a nivel herramientas tecnológicas y demás, sí que tenemos un poco todo, desde el software necesario y de manera de representación, a la hora de detallar cuando hacemos producto, cuando hacemos interiorismo, todos los proyectos de ejecución salen del estudio, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, hay por ponerte un ejemplo de vuestro proyecto en Ibis, sí, que hemos visto, ¿no?, que están como basados en unas ideas como muy relacionadas con el cómic y algo así como muy gráfico. O sea, ¿cómo es ese proceso para que después termine siendo algo como tan relacionado con una representación gráfica como es el cómic? O sea, ¿cómo es esa traslación directamente? No sé, cuéntanos. En nuestro caso solemos intentar, o sea, no nos gusta materializar los conceptos de manera muy gráfica. O sea, en el sentido, yo qué sé, imagínate, tienes una idea, pues como nos ha pasado en cadenas hoteleras, ¿no? Tiene que estar inspirado en París, pues lo primero que le pone a la gente en el cabecero es una foto de la Torre Eiffel, es como, joder, no se ha roto mucho los cuernos. No, intentamos un poco siempre, en los proyectos que hacemos, sobre todo de interiorismo, que los conceptos, pues en muchos casos, o intentemos contar cosas que el visitante o que el usuario que lo vaya a disfrutar lo perciba, pero de una forma más subliminal, que no sea pornografía pura, ¿sabes? Entonces, que sea algo más sutil. En el caso este del cómic, pues sí que es cierto que ahora que las cadenas hoteleras tienden mucho, o dependiendo también de la marca, pero tienden mucho, bueno, pues al sabor local, etcétera, etcétera, para que la oferta turística, ¿no?, la oferta que ofrecen en diferentes países sea realmente distinta, no sea un hotel clonado en todos los países por igual. En este caso, por ejemplo, este proyecto del Ibis, nos gustó mucho la idea del cómic porque inspirándote tenía que ser algo muy de Madrid, ¿no?, o algo que fuera de Madrid. Pues buscando un poco motivos que también encontramos que luego a nivel gráfico y estético nos pudieran dar juego, que no fuera, pues claro, hay inspiraciones, yo qué sé, que se te pueden quedar en nada, que luego representarlas a nivel espacial dices, joder, pues yo qué sé, pues poco puedo contar. Sí, o volumetrías, ¿no? Porque he visto claro, que trabajáis mucho eso, ¿no?, desde la volumetría también. Sí, trabajamos, y el color lo trabajamos mucho, las texturas, o sea, un estudio se centra mucho en intentar trasladar las ideas con el menor número de materiales posibles, pero sí que trabajamos mucho en el color, el acabado, etcétera, sí que tiene mucha importancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, todo el motivo este del cómic, que en concreto era pues en los años 50 y 60 y tal, durante el periodo de la dictadura en España, no nos llegaban cómics americanos, o sea, todo el boom del cómic en Estados Unidos aquí no llegaba. Entonces, hubo como ha ocurrido en Rusia, en el periodo soviético y tal, pues siempre hay una parte, siempre surgen movimientos paralelos, digamos, a esas corrientes que hay en otros países, que aquí estábamos, digamos, cercados, pues surgió una corriente de dibujantes de cómic muy buena, que no es nada conocido, digo, a la gente aficionada al cómic en España sí, pero que de cara a un visitante
es muy desconocida. Entonces nos pareció un motivo muy bonito, es como un legado que tenemos, ¿no? Un valor cultural muy poco conocido que nos parecía muy interesante de trasladar como concepto de todo un hotel. Qué chulo, me parece muy guay porque además es precisamente eso, ¿no? Que quizás en la identidad de Madrid nunca la identificas con... Claro, es buscar, yo creo que, no sé, nuevos, ¿no? Rascar un poco en la cultura de tu país, no centrarnos siempre en los toros, el fútbol, las sevillanas, no, es un poco por ahí. La gastronomía, que también que sigue, la tenemos mucha y muy buena, ya lo sabemos todos, eso está muy claro. Total. Y bueno, y otro proyecto que es que a mí me flipa mucho porque, claro, habéis tenido la oportunidad de desarrollar, digamos, que una pieza urbana en una de las plazas más importantes del mundo y más, no sé, fotografiadas, deseadas, como la plaza de Shibuya en Tokio, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo surge ese proyecto? Cuéntanos un poco. Pues ese proyecto es un proyecto muy de pico pala, de muchos años, porque en realidad el mercado japonés es dificilísimo. Nosotros tenemos oficina allí hace 11 años y trabajamos allí hace 15 años. Y yo paso muchísimo tiempo allí. Yo voy todos los años, pasaré unos 4 meses en Japón, más o 3 meses y medio, 4 en Japón en total. Y los clientes japoneses son muy complicados, es muy complicado. Es un mercado muy, muy difícil, y más para un español. O sea, no es como si de repente, no sé, te vas a lo mejor a países, no sé, si vas a trabajar en Venezuela, que no hay una tradición, yo que sé, en Panamá, una tradición de diseñadores muy larga, pues es más fácil encontrar a lo mejor un mercado. Japón es que van sobrados de arquitectos y diseñadores de calidad, no les hacemos falta a priori, ¿no? Igualmente ocurre de escultores. Entonces esto es una de las mayores empresas japonesas, que se llama Mitsui, pues nos habían encargado ya proyectos de diferente naturaleza, de cosas muy dispares, y de repente un día nos ofrecieron, sin yo entenderlo muy bien, el hecho de hacer, estaban haciendo un complejo con motivo de las Olimpiadas allí en Shibuya, en la zona de Shibuya, un complejo enorme, que se iba a convertir en un complejo muy emblemático, etcétera, con 3 entradas principales. Y me dijeron, dicen, oye, Cuti, ¿vosotros haríais una pieza una escultura de arte urbano y tal? Y claro, dijimos, sí, por supuesto. O sea, me da igual. Digo, tú pídeme lo que... Pero bueno, te sonaba así, hay muchos proyectos que se caen. En Japón es de esos países que los proyectos se caen con mucha asiduidad, o que los arrancan y luego se paran, o ocurre un poco como en Rusia. Y de repente nos lo pidieron y hasta nos preguntaron cuánto cobrábamos. Que yo decía, si esto se lo pides a Ken Gokuma y te lo hace gratis. Yo qué sé, ¿no? Es como si te dicen, oye, ¿te gustaría poner una escultura en la Puerta del Sol? Dices, pues claro. Y no sé. Claro, o sea, dices, mucho más, pero vas a hacer gratis. Digo, sí, pero se va a quedar ahí. No, pues estos pagaban y todo. Y pagaron, o sea, nada, pasamos un presupuesto y pagaron. Hicimos varias propuestas, porque en realidad eran 3 esculturas, una en Tokio, otra en Nagoya y otra en Kioto y tal, y hicimos 3 propuestas. Y se cayeron las 3. Por temas de seguridad, allí es un protocolo, es un camino larguísimo hasta que te lo aprueben, porque Tokio funciona por municipalidades, como es una ciudad tan grande, pues cada municipalidad, imagínate, es como si fuera una región diferente, ¿no? Entonces tiene su propio gobierno, su propio tal, o sea, entonces es todo, primero lo tiene que aceptar Mitsui, de Mitsui pasa a la gobernabilidad de Tokio, metropolitana, digamos, luego de ahí a la municipalidad, es un Cristo, o sea, tiene que pasar 300.000 filtros, que lo más probable, y dentro de Mitsui ya tiene que pasar un montón, que lo normal es que se caiga, ¿no? Pero bueno, la hicimos, se cayeron, yo les pregunté por qué, tuvimos una reunión, ya se daba un poco por perdido, ellos pagaron, pero bueno, se daba un poco. Pero yo les dije que no, digo, mirad, que me da igual, que os la repito las veces que haga falta, en el mismo presupuesto, las veces que haga falta hasta que acertemos. Y ahora es que hicimos esta otra propuesta, ya entendiendo un poco los motivos por los que las otras habían caído, y hicimos esta última de Eni y les encajó muy bien. Es verdad que la idea, lo que nos pedían es que representara el barrio de Shibuya. O sea, como nosotros lo entendíamos o como veíamos, o algo que nosotros entendiéramos que representaba el barrio de Shibuya. Me da mucha pena porque iba a traer, que se ha quedado en el estudio, una réplica pequeñita, que es muy chula, que está hecha a escala, igual que la que hemos puesto allí. Y bueno, al final para nosotros Shibuya lo que representa es la diversidad. O sea, yo creo que es la plaza casi más... Ya no te diría cosmopolita en términos de tanto de razas y tal, porque Japón tampoco es un país tan diverso a nivel racial, pero sí que a nivel cultural yo creo que es uno de los crisoles más grandes, sobre todo tipo de culturas urbanas, ¿no? Entonces es una escultura que representa una silueta utilizando
el arquetipo de la señalización de los baños, tal cual, ¿sabes? El icono de un chico y una chica, pero están los dos cruzados, así como media madera, de manera que representa, cuando lo miras desde un lado representa a un chico, lo miras desde el otro y es la silueta de una chica, y lo que es muy bonito es que cuando giras alrededor, pues para nosotros representa como todo lo que hay entre medias, ¿no? Ahora que está, todo, o sea, dentro de esa integración, además, entre las dos, como lo ves desde arriba del edificio también, pues hace un más cuando se ve en planta. Entonces, nuestra idea es, Japón, que es un país con una tradición muy machista culturalmente, que está cambiando un montón, pero es un país que tradicionalmente ha sido muy machista, pues nuestra idea es también trasladar que el hombre y la mujer suman mucho más que ellos por separado, ¿no? Y aparte, representar un poco toda la diversidad sexual, cultural, racial que tiene Shibuya. Bueno, la idea les gustó mucho hasta el punto de que la hicieron. Yo no me lo creía hasta que la vi puesta. Teníamos reuniones, veíamos detalles constructivos, veíamos cómo se había desarrollado, porque la estructura para que aquello, pues no es muy grande, tiene 4 metros y pico de alto. O sea, es una escultura bastante esbelta, de acero inoxidable y tal, no es algo enorme. Pero claro, toda la normativa sísmica en Tokio es muy estricta. Bueno, la estructura era una barbaridad, soterrada y yo no me la acababa de creer, decía, bueno, estos tiran, pero luego no, hasta que no la había puesta, pero bueno, la pusieron. No he tenido la suerte de ir a la inauguración porque ya nos pilló toda la pandemia, fue este año, ya durante la pandemia, pero bueno, espero poder volver pronto y por fin verla. Me han mandado un montón de fotos de amigos allí. Claro, me imagino que también como la responsabilidad o el honor, ¿no? de digamos que instalar como una pieza urbana que tiene tanto impacto en pues no sé, como en la memoria y en la retina de tantos millones de personas que pasan por ahí. ¿Os han dado información sobre cómo la gente interactúa con esa pieza? O sea, si se está convirtiendo en un hito que a lo mejor focaliza... Sí, esas piezas se convierten, sobre todo donde está, por el sitio donde está, que es tan emblemático, se convierten siempre en un punto de reunión. O sea, es un icono dentro de la ciudad muy sencillo para decir, oye, quedamos en Eni, ¿sabes? Que es como... y quedan allí. Entonces, a ese nivel, sí, de hecho, se le dio una pequeña altura para que se pueda ver bien. Tiene como un fuste, en principio iba al suelo, pero al final se dio un fuste como 1,40 m para que, aunque hubiera mucha gente alrededor, bueno, pues tuviera una lectura bastante clara, ¿no? Hacia arriba. Y la interactuación, bueno, lo que es muy bonito es que la gente la entiende muy bien, o sea, se entiende muy rápido, ¿no? Porque en realidad la silueta de los dos es muy... Al final a nosotros en el estudio nos gusta mucho utilizar un lenguaje lo más sencillo posible. Mi hermana, que es periodista, siempre cuando redactaba los proyectos para prensa, etcétera, desde hace muchos años siempre decía, dice, mira, un buen periodista cuenta, o sea, hay que contar las historias con el mínimo número de palabras posibles. Eso de enredarte la retórica, que en los proyectos ocurre mucho, que nos gusta recrearnos tal. Bueno, nosotros hemos aprendido con los años, Adriana, que lo ideal es, oye, cuéntalo con lo justo. Sí, porque también en términos económicos, en términos de sostenibilidad, en todo ese ámbito es muy importante que economizar, porque al final esa economía se traslada, es un valor que se traslada a toda la cadena de producción y a toda la cadena de valor del proyecto. De forma que, bueno, lo hace mucho más responsable, de alguna forma. Y en esta pieza ocurre un poco igual. De forma que nosotros queríamos, en algo extremadamente sencillo, trasladar un compromiso en muchos aspectos, que al final, bueno, suele costar, pero bueno, salió y lo han puesto y ahí se queda. Hombre, es muy bonito, al final no es una tienda que primero, yo qué sé, yo estoy harto de hacer interiores y productos, que eso hago muchos. Pero bueno, esto es una cosa muy emblemática, que lo va a disfrutar mucha más gente, que va a perdurar, en principio, normalmente eso te supera en vida con creces. Entonces, yo qué sé, pues hombre, es algo, a mí desde luego es de los proyectos de los más pequeños, pero de los que más ilusión me ha hecho, con diferencia, en nuestra carrera. Sí, yo creo que esa condición como de público, de colectivo, de que es de todos, porque está ahí, claro, ¿no? en es ese que es lugar, algo que todo en el ese mundo lugar, disfruta gratis, no ¿sabes? tiene, o sea, es como, es muy... Y que el que lo quiera percibir como algo suyo, pues nosotros, por ejemplo, teníamos varios amigos que nos escribieron, que nos daban las gracias, decían, joder, muchas gracias por habernos representado en... Bueno, pues también amigos que habían tenido problemas por su orientación sexual, tal, que se habían sentido alguna vez rechazados, etc. Decían, joder, pues oye, os agradecemos mucho que hayáis hecho el esfuerzo de... Y ya para cerrar, Kutu, ¿os habéis tenido más proyectos con esta condición urbana o ha sido el primer aterrizaje? No,
hemos hecho cosas, pero más efímeras. Sí, a nivel urbano hemos hecho más cosas. Hicimos aquí en la Plaza de Colón una silla muy grande, o sea, una escultura, bueno, durante una feria que se hacía antiguamente, que se llamaba Casa Pasarela aquí en Madrid, que era de mobiliario y tal, pues el DDI, que era la antigua asociación, digamos, una especie de, ¿cómo te diría? Sí, como una asociación de diseño del Ayuntamiento de Madrid, o sea, no, yo creo que era de ámbito nacional, que luego desapareció, lo absorbió ICEX y desapareció. Pues promovían una serie de actos. Y, por ejemplo, aquí en Madrid, así que recuerdo, hemos hecho muchas cosas, pero aquí en Madrid hicimos una silla, nos encargaba un proyecto que tenía que estar relacionado con el mobiliario y tal. Hicimos una silla de 10 y pues, 12 metros de altura, una silla enorme. O sea, podías interactuar con... Bueno, podías era una silla... Era muy bonito porque además estaba inspirada luego también, era una silla muy sencilla, 4 patas, un respaldo blanco, sí. Y estaba inspirada en el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier, entonces tenía tenía el asiento, un agujero, y tenía una encina que pasaba a través del asiento. Y la idea es que para que todo el mundo pudiera disfrutar de esa silla, le hicimos un balancín con un tronco enorme. Entonces tú te balanceabas debajo de la silla y de alguna manera interactuabas con una pieza en unas proporciones que eran desmesuradas. Y bueno, estuvo ahí, pues no me acuerdo, 2 semanas, un mes. Qué impresionante. Algo así. Pero vamos, sí, cosas de esas sí nos ha tocado hacer. Bueno, esas intervenciones urbanas siempre son muy enriquecedoras, siempre son muy divertidas, porque al final, pues es lo que hablamos, estás haciendo algo para todo el mundo, ¿no? De alguna forma, no es ni un cliente particular, ni una empresa, bueno, es algo para que todo el que llegue, y está muy bien. A mí lo que más me gusta de nuestros proyectos es ver la reacción de la gente, ¿no? Y ver cómo se lo toman, cómo lo ven, etcétera, cómo lo disfrutan o no, cómo lo ponen a parir, que también está muy bien. Dicen, gilipollez aquí en medio de la plaza, es que eso pasa mucho. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Te hace también un poco aterrizarte en el suelo y ver cómo entiende la gente tu trabajo, la gente que no sabe nada de ti. Pero luego entre los profesionales estamos muy condicionados al final, de alguna manera. Todos nos conocemos o conoces el trabajo de fulanito, y si te gusta ya lo ves con otros ojos, etcétera, de forma que a mí lo que me encanta es ver en crudo a los niños y a los borrachos, ver que dicen de esta, pues vaya mierda, silla. Pues ya está. Sí, qué guay, qué guay. Pues me mola muchísimo, Kutu, que haber como descubierto también esa parte como esa parte urbana, ¿no? de vuestros proyectos. Sí, que es algo que no es muy conocido, la verdad. No lo es. Pero bueno, ahí tenemos unos españoles en el centro de Tokio, una escultura, no los únicos. Pues súper enhorabuena. Espero que haya muchos más en tiempo. Pues nada, yo creo que hasta aquí llega la entrevista y nada, a ver si pronto visitamos. Sí, podemos ir a verlo. Tenemos la suerte de estar por ahí. La suerte de verlo juntos. Bueno, y por último vamos a hablar con Izaskun Chinchilla de Izaskun Chinchilla Architects. Y bueno, para mí es un honor poder entrevistar a Izaskun, porque partiendo de que es una de las arquitectas que está luchando actualmente más por incorporar una perspectiva, una mirada, una serie de sensibilidades distintas a la arquitectura y al trabajo que estamos haciendo, pues aparte es una persona a la que admiro personalmente muchísimo y bueno, básicamente bienvenida Izaskun al estudio y gracias por dedicarnos este tiempito para hablar. Primero te quería preguntar sobre cómo en el estudio abordáis un poco el trabajo de la arquitectura, de la disciplina, desde muchos ámbitos, desde el estudio o la docencia en la Bartlett o incluso pues, escribiendo un libro como La ciudad de los cuidados, como el que has escrito. O sea, cuéntanos un poco cómo conviven todas esas prácticas en una. Bueno, hay que empezar primero con la declaración de amor, de que igual de feliz que te hace a ti o más estar aquí, me hace a mí, porque es una admiración absolutamente mutua y correspondida. Y bueno, a mí me gusta muchas veces presentar la actividad del estudio como el intento de construir ciclos un poco cerrados, pero al mismo tiempo que se pueden compartir, que parece una cosa rara porque dice uno, pues a un círculo parece que solo se puede agarrar una persona, ¿no? ¿En qué sentido lo hacemos? Y creo que se va a entender cuando lo explique. Nos gusta combinar 3 actividades fundamentales: investigación, que incluye para nosotros un poquito de escritura, un poquito de estudio, un poquito de divulgación,
docencia, que incluye mancharse las manos con otras personas y fabricar cosas juntos, y el ejercicio libre de la profesión de arquitecto, presentarnos a concursos, tener clientes, realizar encargos, llevar a cabo diseños que normalmente forman parte del espacio público y privado. Y lo que intentamos es que esas tres actividades se den un poquito la mano, como si hicieran un corro entre sí, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando acabamos un diseño, poderlo evaluar, poder llegar a conclusiones de las cosas que han funcionado tal como esperábamos y que esas conclusiones, precisamente a través de la escritura, la evaluación, el trabajo multidisciplinar, le valgan a otros que empiezan otro ciclo, ¿vale? Por eso decimos que es como un círculo cerrado, pero que al mismo tiempo está compuesto de la posibilidad de dar manos a otros, ¿no? Para nosotros, ¿por qué trabajamos así? ¿Por qué intentamos que después de una experiencia de diseño se produzca escritura, se produzca un libro, se produzca investigación? Pues porque pensamos que al final uno de los grandes objetivos del diseño es una utilidad para terceras personas, que no son ni el diseñador ni el primero que te hizo el encargo, Total. sino otros agentes, ciudadanos que están a nuestro alrededor, ¿no? Qué interesante, o sea, brutal, Izaskun. En ese sentido, claro, pues, supongo que esa pertenencia de los proyectos deja de ser del estudio como para compartirse y formar parte de otras esferas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas esferas que tocan los proyectos en el estudio actualmente? Pues mira, yo creo que las esferas hay algunas que vienen desde dentro, que vienen desde una cierta militancia en esa posición transdisciplinar que tanta gente ha reclamado, pero que nosotros llevamos a la práctica desde casi, a lo tonto, llevamos casi 20 años trabajando. Wow. Y esas esferas, bueno, pues muchas han tenido que ver con el pensamiento medioambiental, desde las primeras definiciones, un poquito pues informe Brundtland, ¿no? De pues intentar no condicionar las necesidades de las generaciones del futuro, hasta visiones un poco más vinculadas a la biodiversidad, quizá más recientes, pero mucho pensamiento medioambiental ha penetrado en el estudio y forma parte de nuestro elenco interno, mucha sociología, antropología, incluso un poquito de etnografía, observar cómo la gente usa las cosas, cómo vive de verdad, cuál es la textura que producen sus cacharros, sus costumbres, ¿no? Y eso también forma parte de una manera constante pues, de nuestro grupo de asesores, de nuestros equipos de trabajo, bueno, pues yo que sé, gente como Emilio Luque, Fabián Muniesa, que son sociólogos con los que hemos colaborado mucho. Y luego desde fuera hay otras esferas que quizá hemos montado menos un equipo interno en torno a ellas, pero que tiene que ver con esa idea de que la arquitectura y el diseño fundamentalmente generan beneficios, y cuanto más diversos son esos beneficios y a más personas atañen, mejor diseño es para nosotros, ¿no? En inglés existe esta figura, que es un poco antipático decirlo en inglés, que es el stakeholder. Stakeholder. Claro, que es difícil traducirla porque va más allá de un usuario, ¿no? Hemos hablado mucho de experiencia de usuario, pero es que el stakeholder es algo más que eso, ¿no? Porque el usuario de un edificio, pues a lo mejor es el arrendatario, el que vive, el que usa los espacios de oficina, pero es que el stakeholder también es el propietario de un negocio cercano, Claro. el la alcalde eléctrica que suministra, no sé. Efectivamente. Entonces, pues las otras esferas para nosotros se componen de todos esos agentes que se benefician directa o indirectamente del trabajo que hacemos, ¿no? Qué chulo. Por otro lado, o sea, también me parece, entiendo que tratáis muchos temas como la ecología, pero desde ámbitos mucho más amplios de las que a veces tendemos a entender, ¿no? Desde los afectos, la coexistencia, o sea, como una serie de valores que ¿cómo confrontas, lo primero, cómo los incorporas a tu arquitectura o los proyectos en general, a la práctica, y luego cómo estos valores se confrontan con la realidad en un caso del cliente o de esos stakeholders que participan en el proyecto, ¿sabes? Sí, yo creo que has usado una expresión, bueno, aparte porque eres súper lista, porque la intuición también nos va llevando, ¿no? Eso de
abrir los ojos, abrir la perspectiva, ¿no? Yo creo que el pensamiento medioambiental en arquitectura, como casi todas las incorporaciones transdisciplinares, empieza siempre con un cierto formulismo, ¿no? Pues pensemos en la eficacia energética, ¿no? Que es como la primera entrada que suma el pensamiento medioambiental, ¿no? Hay que hacer, se llamaba arquitectura sostenible, pues arquitectura que tenía un buen aislamiento térmico, que tenía panelería solar, ¿no? Nuestro empeño siempre es en abrir esa perspectiva hacia una dirección menos dogmática, porque creemos que en arquitectura y diseño los dogmas acaban quedándose obsoletos muy rápido, incluso dogmas que vienen de un buen lugar, de una buena intención, ¿no? Y sustituir esa visión, bueno, un poco más de protocolo, de diseño que nos facilitan en las escuelas, hacia lo que nosotros intentamos abrazar siempre, que es el conocimiento empírico, meternos de verdad en cuáles son los contextos reales, cómo vive libremente el diseño cuando lo soltamos en las ciudades, en el campo, en el mundo, ¿no? Cómo se usa, cómo se pervierte, qué ciclos económicos produce, qué deterioro del medio ambiente, cuánta industria da lugar, qué investigación surge. O sea, cuando dejamos suelto el diseño en este mundo, ¿qué pasa con él? Y esa observación empírica, evidentemente, por ejemplo, en los campos de la ecología, produce muchas direcciones, desde economía circular, pues un concepto amplísimo, gigante, que cambia casi todas nuestras formas de diseñar, hasta evidentemente este compromiso que citaba antes con un mundo más biodiverso, hasta la emergencia climática, ¿no? Entonces, ese trabajo y esa evaluación empírica de qué pasa cuando soltamos el diseño en el mundo, los ingleses dicen on wild, ¿no? en el salvaje, en el mundo, ¿qué sucede? Y ese es un poco el punto en el que a nosotros nos interesa volver a diseñar, ¿no? A partir de esa evaluación empírica de qué ha sucedido de verdad. Me parece muy interesante, ¿no? Porque todas estas, bueno, pues como ideas o aproximaciones, ¿no? a los proyectos o a vuestra práctica, digamos que luego tienen una materialización muy concreta, muchos de ellos, ¿no? Y es como esa traslación que a veces parece como casi muy difícil, es muy compleja, ¿no? Como trasladar todas esas complejidades en las materialidades. Normalmente, cómo trabajáis eso en el estudio? O sea, ¿cuál es vuestro truco? O sea, ¿cuáles son vuestras herramientas para trabajar o acercaros a la materialización y la materialidad? No tenía pensado a esas alturas de la entrevista ya entrar ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor luego podemos volver otra vez hacia arriba, hacemos como sube y baja. No, está muy bien la pregunta, pero bueno, no, porque te decía que no tenía pensado a lo mejor introducir ya a lo mejor algún toquecito de género, pero bueno, lo voy a hacer, me voy a permitir este lujo. Bueno, pues yo te diría, no sé, quizá uno de los trucos es que, y veréis por qué digo que tiene un matiz de género, de los trucos que nosotros tenemos es, creo que la arquitectura del siglo XX y principios del siglo XXI ha mirado al entorno construido sobre todo en su componente inerte, ¿no? Hemos mirado pues, las estructuras, los pilares de hormigón, los pórticos de acero, los muros de ladrillo. Hemos mirado, bueno, aquellos aspectos más, no sé, de índole no tan estructural, no tan permanente, pero también muy mineral, ¿no? muy estable, muy inerte, diría yo, ¿no? Pues las separaciones de madera, los objetos, ¿no? De alguna manera, creo que eso ha formado parte de la cultura industrial y de la cultura, o si quieres, un poco de la arquitectura de herencia más masculina, de herencia más disciplinar. Pero en todos los entornos construidos de toda la vida y en toda la historia nos ha acompañado un material que no es tan inerte, que es mucho más temporal, que tiene que ver con cómo cocinamos, con los ramos de flores, con cómo iluminamos, con las alfombras, con cómo nos vestimos y nos abrigamos dentro de un espacio, materiales que van cambiando, ¿no? Entonces, aunque yo podría hablar de muchísimas particularidades del estudio, porque al final cada proyecto es muy diferente, cada equipo es distinto, sí os diría que hay una permanente atención a ese aspecto inerte de la arquitectura, estructural, tectónico, y a ese aspecto completamente vivo, menos estable, menos permanente,
del que normalmente se han ocupado las mujeres, curiosamente. O sea, hemos tenido, parece, ay, no tenemos mujeres arquitectas, no tenemos mujeres que sean grandes pintoras. Bueno, hemos tenido fantásticas cocineras, gente que se ha ocupado del confort del hogar, que lo ha mantenido caliente, que lo ha mantenido hermoso, que lo ha hecho vibrar, ¿no? Y aprender de esas mujeres que han conseguido esto en la historia a nosotros nos ha dado una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, pues no somos abstractos, no somos no somos oficialistas en la estética de la arquitectura, evidentemente no somos minimal y por ahí surgen, ¿no?, otras cosas. Qué guay, qué bonito y qué increíble escucharlo de ti, ¿no? O sea, como entender un poco de cerca más esa mirada. Y en relación a, bueno, ya que estamos hablando de un poco de género y ya hemos entrado en el tema, me parece genial, si te parece seguimos por ahí porque además tampoco hay tanto tiempo. ¿Qué aspectos, por ejemplo, de tu parte personal, de tu vida personal, ¿no?, como la maternidad o como mujer, tienen una influencia directa en los proyectos que estás haciendo, por ejemplo, actualmente, ¿no? O sea, ¿cómo crees que afecta o cómo cambian en tus relatos? ¿Se ha cambiado esto? O sea, sí, bueno, yo me remontaría a una cosa que espero que incluso resulte medio graciosa, no sé, porque esto uno cuando pretende ser gracioso es lo peor que le puede pasar, que es recordar nuestras carpetas de cuando éramos adolescentes, ¿no? O sea, yo cuando iba al cole que fui era de monjas y solo había niñas, pero cuando luego fui más al instituto había niños y los chicos tenían unas carpetas que tenían como un Porsche, un Ferrari o ¿no?, futbolistas, ¿no? Y las chicas, muchas tenían como gatitos, bebés, sí, flores, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando llegas a la escuela de arquitectura, si eres medio listo y tienes cierta capacidad de adaptación, te das cuenta de que la carpeta de futbolistas y de coches Porsches sobrevive mal, pero puede sobrevivir un poco. Pero la de los gatitos la tienes que quemar rápidamente, porque todavía recuerdo a catedráticos como Antonio Miranda, maravilloso profesor, por otro lado, que decía: cuando a una niña le pones unas zapatillas de estar por casa de Mickey Mouse o de Donald, la estás convirtiendo en una prostituta cultural. Es decir, todo lo que tuviera que ver con la estética vinculada a lo cursi y lo femenino, que Dios bendito, sí, es con lo que hemos crecido, ¿no? Totalmente. Jugando con la Barbie. Tenías que renunciar a ello radicalmente. Los hombres, todavía he oído, pues no sé, recientemente a José Manuel Sanz hablar de fútbol, ¿no? Esto era como todavía algo medio digno, o esa pasión por lo mecánico, ¿no? Podías argumentar que te gustaban los Porsches porque habías leído a Walter Benjamin, ¿no? O sea, tenías ahí como había material, todavía una manera de entrar en el mundo del diseñador con tu elenco de preferencias adolescentes masculinas. Las femeninas había que erradicarlas. Entonces, bueno, yo hice ese proceso y hablé de Le Corbusier durante unos años y tal, pero luego he dicho, ¿qué demonios? Pero si es que mis carpetas de gatos eran maravillosas. Y no solo son maravillosas, es que nos hablan efectivamente de cosas como los cuidados, como el compartir, como la empatía, como la delicadeza, como la vulnerabilidad, que son fundamentales para el diseño y que yo creo que han estado muy olvidadas en el siglo XX, ¿no? Y entonces la primera conexión es decir, es genuino, estoy en mi derecho y es que lo disfruté y me voy a poner todas las canciones moñas del mundo y me voy a inspirarme en ellas para hacer arquitectura. Y luego, bueno, tú has mencionado la maternidad. Para mí, no sé, es que no puedo hacerle más monumentos a mi querido hijo porque creo que para mí me ha ayudado precisamente a reconectar el diseño con una experiencia personal que no forma parte ni de la discusión académica ni en general de la discusión pública, ¿no? O sea, la gente no habla ni de abortos, ni de noches sin dormir, ni de millones de cosas que forman una parte muy importante de la vida y que creo que reconectarte con ella pues, te da desde una nueva flexibilidad hasta una nueva profundidad, hasta una nueva capacidad de divertirte y también, no sé, una mayor conexión con el bienestar psicológico y personal, que creo que también es un aspecto fundamental del trabajo del diseñador. Totalmente, o sea, yo creo que es como tiene un punto de reconfortante, ¿no? También porque detrás de un discurso complejísimo sobre arquitectura también hay cosas como muy sencillas de palpar, de entender y que yo creo que como esa
esa dicotomía entre esos dos mundos como me parece como súper importante. Yo personalmente, yo sé que tu cuenta de Instagram no es que sea como que yo tampoco la trabajas tantísimo, yo sé que no es como tú, pero yo te sigo mucho y hay un punto, o sea, hay unos detalles que me gustan mucho, que es como relatas pues tus experiencias con Lope o con tu familia o cómo vives como las últimas experiencias que hemos tenido en la ciudad, ¿no? Y eso cómo lo conectas también con tus ideas de ciudad. Y yo creo que como que esa facilidad de conversación que aportas también en las redes sociales, yo creo que es brutal y la verdad es que quiero animar a la gente a que también se conecte porque yo cada vez que recibo como contenido tuyo me enriquece muchísimo. Bueno, es que también detrás de eso hay un programa de asalto al poder. Vale, siempre hay una razón detrás. No, es que, bueno, yo me gusta mencionarlo, en España el 82% de los encargos de arquitectura se calcula que son encargos privados, en algunos países se dice que el 87 o el 92, o sea, en general cuanto menos desarrollado es el país, ¿no? Esos encargos normalmente se otorgan de forma privada, tienen que ver con quiénes son los amigos de tu familia y es como se han dado los encargos de arquitectura en este país de forma tradicional. Y ahí el sesgo de género opera mucho, es decir, nos imaginamos un potencial cliente, se imagina siempre a un arquitecto como un señor de 55 años que juega al golf, que tiene una experiencia previa, que es elegante y que en general no tiene problemas en la vida, como pues tener un hijo, etc. Entonces creo que visibilizar que los arquitectos y las arquitectas somos personas que tenemos hijos, que tenemos vidas familiares, que conciliamos, pues es fundamental en esa pequeña pelea para que alguien piense en un arquitecto y se imagine otros sesgos. De todas maneras, qué chulo, pues nada. O sea, yo creo que ya qué pena que no tenemos como más minutos porque es que no o sea, te tiraría todo el rato, pero igual nos dejan hacer una doble Pero entrevista. el festival este es todos los años. Sí, es verdad, pero es que como nunca tengo la oportunidad de tener así tan cerca, pues nada, que muchísimas gracias y ha sido un placer y yo creo que de momento hemos acabado. Muchas gracias. Muchas gracias.